Hoy estamos aquí en una nueva cápsula informativa para hablar de un tema que interesa a mucha gente. Hablaremos de la discapacidad, los baremos que se utilizan para conceder el grado de discapacidad y los posibles beneficios, no sé si llamarlo beneficios, o cosas a las que se pueda acoger una persona que tenga reconocido el certificado de discapacidad. Lo haremos con Claudia. Hola, Claudia. Hola, Carlos. Claudia es trabajadora social de Coordinadora Federación Balear de Personas con Discapacidad. Y Claudia, este es un tema que a nivel de enfermedad orgánica sobre todo afecta mucho, afecta porque enfermedades orgánicas parecen como muy invisibles, ¿no? El baremo ha cambiado en este año desde el mes de abril. Cuéntanos un poco en qué sentido ha cambiado y creo que va a ser más exigente que nunca, ¿no? Sí, por desgracia sí. Bueno, lo primero, gracias por invitarnos. Sí, al final, como sabemos, las personas y las familias que con alguna enfermedad orgánica se enfrentan cada día a síntomas de dolor, de fatiga, cansancio, efectos secundarios de los propios tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto sabemos que al final lo tienes que compatibilizar pues, con tu vida diaria y con la falta de reconocimiento, ¿no? que tienen estas personas con este tipo de enfermedades. Porque como tú bien decías, al final son enfermedades que son invisibles a los ojos de los demás y existe esta falta de reconocimiento. ¿Qué pasa? Que hasta ahora no se había tenido en cuenta el ítem del dolor en lo que serían las valoraciones para obtener el grado de discapacidad, cosa que ha cambiado, ¿no? Cuando en abril de este año entra en vigor el nuevo baremo de la discapacidad. Entonces, una de las grandes novedades era, ¿no? Pues tener en cuenta este ítem de dolor que sufre la persona. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nos encontramos con que la realidad, por desgracia, es diferente y en la práctica sí que nos están llegando pues, nuevas valoraciones o revisión incluso de gente que ya tenía un mínimo de un 33%, donde se está bajando el grado porque se está teniendo muy en cuenta el factor social y económico. El económico. Sí. Entonces, claro, bueno, al final pues una familia con algún tipo de enfermedad orgánica quizás se encuentra en una buena situación económica y a veces pues por esta regla... Se puede haber reducido simplemente por ese hecho. Sí. Vale. Sí. Bueno, sabemos que hay beneficios fiscales, lo digamos así, ayudas estatales y autonómicas, pero hoy me gustaría que nos centráramos en la parte a lo mejor de los estudios. Vamos a un poquito a hablar de claro, una persona que quiere iniciar sus estudios de bachillerato, FP, universitarios, evidentemente se enfrenta con las dificultades que puede tener cualquier persona que estudie y además los efectos de una enfermedad que puede ser limitante en ciertos aspectos. ¿A qué becas se puede acoger? ¿Tiene algún tipo, qué mínimo tiene que tener para poder acogerse? Sí, mira, las becas son las becas del MEC, ¿no? Del Ministerio de Educación, entonces son a nivel estatal. Lo que pasa es que luego realmente la competencia la tiene cada comunidad autónoma. Entonces, a nivel estatal sí que es verdad que hay un criterio, hay un requisito académico donde tienes que haber asistido mínimo al 50% de las horas lectivas de las clases. ¿Qué pasa? Que como decía, la competencia al final es de cada comunidad autónoma, entonces en el caso de Baleares no hay criterio académico, ¿vale? Los únicos requisitos serían a nivel económico y a nivel de la necesidad de apoyo que tenga el alumno o la alumna a nivel educativo. Vale, y estamos hablando porque yo entiendo que hay distintas becas, las becas que puede acceder cualquier persona, cualquier alumno o alumna, sí, sin o con discapacidad, y luego estas que son específicas para personas con discapacidad. Sí. Correcto. ¿A partir de qué tanto por ciento pueden acceder a estas becas especiales para personas con discapacidad? Todo lo que sea siempre acceder a becas, ayudas, subsidios, prestaciones para personas con discapacidad, siempre es a partir de un mínimo de un 33%. Vale, porque yo sé que hay unas estatales que piden un mínimo del 65%, pero esas no son exactamente estas de las que estamos hablando. No. Entonces, hablamos, fíjate que a nosotros nos había llegado al oído
que tenías que aprobar el 50% de los créditos, pero tú me hablas del 50% de horas lectivas. De horas lectivas, Esa sí. puede ser la diferencia entre una de las becas que puede acceder cualquier persona y las becas para discapacidad en este caso, ¿verdad? Exacto. Realmente estas becas, que son las que nos interesarían realmente a las personas con algún tipo de enfermedad orgánica en este caso o con algún tipo de discapacidad, son las becas destinadas a alumnos y alumnas con alguna necesidad de apoyo. Esto pueden ser pues, alumnos y alumnas con algún tipo de discapacidad mínimo de un 33%, trastornos de espectro autista, trastornos de conducta, de comunicación y de lenguaje, o como decía, con algún tipo de discapacidad. Entonces hay una serie de requisitos, pues mínimo tener 2 años, bueno, mínimo 6 en el caso de altas capacidades, pero por lo general mínimo 2 años, estar escolarizado pues en algún curso de educación infantil, primaria, secundaria, bachiller o algún ciclo formativo. Muy bien. Y luego están los requisitos económicos, ¿no? Que dependerán de los miembros de la unidad familiar y demás. ¿Son incompatibles con las otras becas normales? Claro, solo te puedes acoger a una de las becas siempre que sea de la misma mismo organismo. Exactamente. Vale, sí. vale. Oye, pues yo creo que en este sentido hemos abierto una puerta que creo que muchas familias desconocen, incluso familias que sabemos que habían pedido becas y van por el camino, digamos, ordinario, el que puede pedir cualquier persona con o sin discapacidad. Esta yo creo que es una información muy importante que tenemos que tener en cuenta a nivel de colectivo, saber que en las revisiones de los certificados posiblemente alguna familia se pueda llevar una sorpresa desagradable, es lo que hay, es la realidad, pero intentaremos desde las instituciones evidentemente presionar para que se tengan en cuenta otros factores también. Perfecto, Claudia, pues muchísimas gracias. A vosotros. Quedamos para otra cápsula que seguro que tenemos más temas a nivel de este tema de discapacidad para tratar. Genial. Pues muchísimas gracias. A ti, gracias.